cásate con la persona correcta. ¿Y cómo yo sé que es la persona correcta? Sencillamente que ame a Dios y ame su palabra más de lo que me ama a mí. De ahí en adelante yo no necesito saber nada más de ella. Solo saber que ella ama a Dios. Si nosotros estamos unidos en todo, en cuanto a lo que es permitido, lo que no es permitido, pues ellos van a ver un frente unido. Ese fenómeno de que voy donde mamá primero para luego ir donde papá, ese fenómeno no se va a dar. Y desde esa perspectiva nunca tuvimos conflicto con nuestros hijos, porque ellos sabían que papá y mamá siempre estaban unidos en cuanto a los criterios de crianza y la toma de decisiones del diario vivir. Esa unidad yo diría que es imprescindible. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos súper felices de poder compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos a un invitado increíble, un invitado al que amamos y que nos ha acompañado a lo largo de muchos de estos 20 años que estamos celebrando en esta ocasión, y es el pastor Rey Matos. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo han sido estos 20 años en los que ha podido participar de Salvemos a la Familia? ¿Qué cree que ha sido lo más crucial que se ha logrado a través de este tiempo y de esta conferencia? La palabra que viene a mi mente es influencia, y yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha impresionado cómo Salvemos a la Familia. Ha sido, no digo yo, una conferencia, ya se ha convertido en un movimiento, porque el impacto de la influencia ha provocado que otros líderes de naciones comiencen con este tipo de trabajo en defensa de la familia. Y los recursos que ustedes han traído han sido recursos de primera que nos han ofrecido mucha información valiosa para nosotros poder diseminarla por toda Iberoamérica. Así que yo, de verdad, en lo que a mí consta, todas las veces que yo pueda estar aquí, sea invitado o no, aquí estaré. Qué lindo, gracias. Hablando de recursos, pues obviamente parte de los recursos que ofrecemos vienen obviamente gracias también a usted. Así que sé que nos ha traído algunos libros que están presentes obviamente. Es el bebé de pocos meses. Este es el último, ¿cierto? Sí. Entonces, los tenemos físicamente, pero están disponibles en las plataformas digitales. El arte de amar, que es el último libro de Pastor Rey. Señor, que mis hijos te amen, un clásico, muchos lo hemos leído. Y Un matrimonio a prueba de fuego. Así que se lo recomiendo a todos para que puedan chequear los materiales de Pastor Rey, porque estoy convencido de que van a salir súper bendecidos y sobre todo edificados, ¿no? Que de eso se trata. Pastor, justo conversábamos antes de tener este espacio y ustedes nos comentaban de que justo acaban de pasar la posta, ¿no? de la iglesia que llevan por años pastoreando, y reflexionaba en eso, justamente en esa transición generacional, y si hay algo que creo que es claro, y obviamente yo soy una persona más que lo recibe y lo ve así, es que definitivamente es una referencia sobre todo para mi generación, ¿no? Y yo hace poco estábamos en la iglesia compartiendo toda una serie de familias y me tocó compartir un domingo un mensaje, y yo hablaba justamente de la necesidad que tiene que haber entre la unión de las generaciones, que tristemente el enemigo, de la misma forma que ha venido a matar, robar y destruir, lo que ha buscado es a robarnos el diálogo entre las generaciones. Crear una brecha De no comprendernos o de decir, en mi tiempo era mejor, mira a estos chiquitos cómo están haciendo las cosas hoy en día. Cierto. Y eso, más que unir, obviamente divide. Cuando el propósito de Dios es usarnos a todos dentro de la experiencia, el rol que podamos cumplir en la vida para alimentarnos unos a otros y cumplir con el plan de Dios. Dios no descarta a nadie, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Así es. Uno en el mundo empresarial se jubila a los 65 y queda
casi como descartado para la sociedad. Y de hecho, Tristemente. cuando uno quiere romper con eso, pues uno recibe críticas de todas clases, porque recuerdo cuando comencé a incorporar a niños en la alabanza y empecé a pedirle que sean los que levanten la ofrenda y en diferentes porciones ¿verdad? Del culto en general. Y la reacción de algunas personas, incluyendo líderes, era, pero es que ellos no están preparados, ellos no tienen la madurez. Y yo decía, vamos a darle el espacio, porque bíblicamente hablando, ese es el sector que diría yo que Dios no tiene preferido, pero si tú lo tuvieras son los niños. 100%. Si alguien dijo Jesús de que iba a heredar el reino de Dios, esos son los niños. Exacto. Nosotros estamos ahí dependiendo de la línea teológica de la que seamos, ¿no? Pero los niños son herederos de por sí. Y recibí la presión, pero eventualmente los frutos se vieron. Cómo Dios usaba a los niños, cómo ellos tomaban en serio la pequeña función que se les delegó y han sido una bendición para nuestra congregación. Hermoso. Justamente yo algo que compartía y es que el rol que cumplen las personas que ya han recorrido una parte de la vida que las generaciones jóvenes recién están por recorrer, pues definitivamente necesitamos, quizás nosotros somos el motor para ejecutar las ideas, para correr un poquito más rápido por el simple hecho de que disponemos de esa capacidad, pero definitivamente necesitamos el conocimiento, el consejo y la experiencia ya recorrida de la generación anterior, y eso es un rol muy importante para el avance del reino, ¿no? Pero una saeta sí, puede ser poderosa, pero no es nada si no hay un valiente que la lance. así es. Y los adultos somos esos que lanzamos a las saetas para abrir camino, ¿verdad? En este mundo donde las tinieblas y la luz están en constante choque. Hay una palabra que puede salir de mi boca y puede ser de bendición, pero cuando sale de la boca de un niño, hasta nuestros enemigos la escuchan. Wow. En este día, hablando obviamente de la unidad intergeneracional, usted es un referente en temas de matrimonio para mi generación, incluso ya para su generación, para cualquier generación, pero siguiendo un poco la línea de la idea de lo que estamos compartiendo, definitivamente yo necesito de esa sabiduría que usted ya ha acumulado, ya sea por revelación divina o por tropiezos humanos, ¿no? Así es. Pero definitivamente necesito aprender. Creo que mi generación necesita aprender, y más una generación que obviamente por ideologías que atacan nuestra cosmovisión cristiana desde todos los frentes, los jóvenes ya no se quieren casar o tienen miedo a casarse, ¿no? Pero para aquellos que hemos decidido obedecer al Señor y le hemos creído, pero al final el matrimonio también es un paso de fe, ¿no? ¿Qué le recomienda a un joven muchacho, bueno, un matrimonio, muchacha también, recién casados? Yo considero que la etapa de recién casado es una etapa sumamente crítica, porque estamos hablando de la primera vez que nos vamos a encontrar con la realidad del matrimonio. Sí. Todo era ideas, ahora es la realidad del matrimonio. Y ahí es donde vamos a descubrir cuán diferentes somos los hombres de las mujeres. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces lo que Dios creó para que fuésemos uno y fuésemos un complemento, el pecado lo tornó en una lucha de poder y en una frustración. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que somos muy diferentes y esas diferencias chocan en una mentalidad caída. Chocamos, mientras que cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento a la palabra de Dios y la recibimos en fe, pero también la recibimos en amor. Y lo que quiero decir con esto es que una cosa es yo recibir la palabra de Dios en fe, pero otra cosa es yo recibir la palabra de Dios en amor, donde yo digo, ok, yo voy a practicar esto porque yo te amo y yo sé
yo sé, Señor, yo sé que como tú eres un Dios de amor y yo te amo, yo tengo la plena confianza de que esto va a funcionar. La fe sola es, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Y me sigue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el joven no solamente cree la palabra, la ama y va al matrimonio, ahí se va a dar cuenta que o sencillamente le crees a Dios y entras a armonizar con la completa convicción de que el proceso no puede ser peleando. No voy a pelear. Yo no voy a pelear. Yo voy a confiar en Dios. Y yo voy a comunicarme como Dios lo hace conmigo. Que aun cuando yo sé que yo le he fallado a Dios, Dios no es un Dios de reproches. Dios es un Dios que me hace preguntas que me avergüenzan, pero porque la pregunta viene con un corazón paternal tan tierno que lo que hace es que me avergüenza en el buen sentido de la palabra y me lleva a arrepentimiento. Tenemos mucho que aprender del carácter de Dios. Entonces, nosotros como pareja joven nos tenemos que confrontar porque es un proceso de conocernos y tenemos que confrontarnos con aquellas cosas que me chocan. Pero ¿cómo Dios confronta? Vamos al libro de Apocalipsis y encontramos que el Espíritu, cuando reprende a una iglesia, primero le dice todas las cualidades buenas que tiene y le dice cuánto la admira por esto, cuánto te admiro por lo otro, eres fuertísimo en esto, etcétera. Pero tengo esta cosa contra sí. Y eso está ahí en las Escrituras, mostrando el carácter de Dios, mostrando los estilos de Dios de comunicarse con nosotros. Y es solamente tomarlo en amor y decir, Señor, ayúdame a ser como tú. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos amar a los demás como Dios nos ama y tenemos que imitar a nuestro Padre en ese proceso. Hermoso. Pastor, mi generación, a diferencia quizás de la de mis papás o la de ustedes, nosotros recibimos mucho el consejo a través de la vulnerabilidad, ¿no? A nosotros no nos ayuda tanto la indicación directa que nos pueda dar, sino entender qué no le fue bien y qué hizo para que le vaya mejor. Entonces, ¿en qué cree que usted se equivocó en los primeros años de matrimonio y qué hizo para resarcirlo y corregir eso para que le vaya bien con la pastora Mildred? El uso de la autoridad. Malinterpreté el lugar que yo ocupaba en el matrimonio. Explíquenos un Tomé poco. muy en serio el asunto de que soy cabeza. Tomé demasiado en serio el asunto de que ella tiene que sujetarse a mí. Porque no me di cuenta que la autoridad, aun cuando yo la tengo por naturaleza, la autoridad en realidad, en la práctica, yo me la tengo que ganar. Porque Cristo por naturaleza es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando Él fue a ejercer autoridad sobre nosotros, Él se la ganó. Sí. Él murió por nosotros. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que aprender que aunque por naturaleza yo tengo la autoridad de padre, por cambiar de contexto, yo tengo la autoridad de padre, yo soy papá, y porque soy tu papá, punto y se acabó. Pero no es así, porque sí, naturalmente tengo la autoridad, pero también yo me la tengo que ganar. Y en ese sentido yo tengo que buscar hacerme uno con mi hijo, tengo que compartir sus gustos, jugar con él, dedicarle tiempo, comunicarme, buscar ser amigo. Porque la Escritura nos enseña que Cristo dijo, ya no los llamaré siervos, sino mis amigos. Entonces, si Dios mismo está dispuesto a ser amigo nuestro, ¿por qué nosotros como padres no podemos ser amigos de nuestros hijos? Entonces, cuando nosotros entramos en ese proceso y nos ganamos el corazón de nuestros hijos a través de una relación de amistad, etcétera, pues entonces yo me gano todo el derecho, no solo por lo natural, me gano todo el derecho a ejercer autoridad sobre ellos y me van a escuchar y me van a respetar. ¿Por qué? Porque me lo gané.
Me gané su corazón, me gané su admiración. Y esto no se nos puede olvidar. Wow, qué importante eso. Gracias, porque justamente mi esposa y yo todavía no tenemos hijos. Estamos pensando entrar en esa etapa de la vida pronto. Pronto. Y definitivamente pienso mucho en eso, ¿no? Pienso mucho en la paternidad, pienso mucho en los desafíos que eso replantea, muchos que puedo saber por teoría, otros que voy a encontrarme en la práctica, pero siempre lucho con eso, de sí, es bueno que pueda mostrarme amigo de mis hijos, pero ¿hasta dónde? Entonces le hago esa consulta, ¿no? Entiendo perfectamente ese principio de el momento en el que yo soy el primer reflejo de Jesús, siendo el que más sirve en mi casa, a mi esposa, a mis hijos. Definitivamente Jesús se va a evidenciar y no hay persona que no se rinda ante la autoridad de Cristo de forma natural al ver su hermosura y a la vez su autoridad. Pero, ¿qué me recomienda? ¿Qué le recomienda a mi generación? ¿Qué sí, qué no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se ve esa amistad en la práctica? La sujeción no es negociable. Muy bueno. Entonces, los criterios de sujeción los tenemos nosotros. Entonces yo digo, yo voy a jugar contigo. Entonces, cuando ya está acercándose el momento de terminar, le digo, ya vamos a terminar. Entonces, cuando decidí que ya se terminó, pues ya se terminó. Entonces, si él quiere seguir jugando, si él quiere seguir con el asunto, ahí entonces yo tengo que cambiar de tono y decir, mi amor, terminó el tiempo, no me disgustes, no me provoques, quiero que terminemos tan bien como terminamos, como empezamos. Así que esto terminó, si queremos jugar mañana continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que haya un encuentro, padre e hijos, en el contexto que sea, nosotros como padres tenemos que ser consistentes. Y otra vez digo, consistentes. Y si alguien no escuchó bien, consistentes. ¿Por qué? Porque el gran daño que nosotros le hacemos a nuestros hijos es cuando hoy sí y mañana no. Wow. Confundimos a nuestros hijos. Los provocamos a faltarnos el respeto. Porque si ayer dijo que sí y él me permitió ayer insistir y yo gané, entonces ¿por qué mañana me viene con el cuento de que no? Entonces ahí nosotros como padres que queremos ser sabios, pues necesitamos ser consistentes en el ejercicio de exigir sujeción, en el buen sentido de la palabra. Sí, 100% comprensible y qué complicado, ¿no? Qué complicado a la vez mantenerlo en el tiempo. Gracias. Yo creo que no, de verdad me quedo pensando porque definitivamente creo que la consistencia, la constancia es un desafío para mi generación. Por eso lo digo, es hoy por el simple hecho del consumo de dopamina que recibimos a través de nuestros teléfonos, a través del scrolling, de las redes sociales, o sea, nuestros cerebros ya han sido reprogramados de una forma totalmente diferente para que nos aburrimos rápido, o sea, y lo que quizás sí, ayer nos funcionó, sí, me funcionó un tiempo, pero me aburrí, ¿no? Entonces ya veo la necesidad de cambiar, así que qué bueno saber que independientemente de las tendencias y de las formas que tengamos de relacionarnos a nivel social, cultural, definitivamente la consistencia es algo que hay que desarrollar por el bien de nuestra familia. Yo quisiera insertar un tema. Mis amigos dicen, tú siempre terminas en el mismo lugar. y es que, miren, aún en el ejercicio de la crianza de nuestros hijos, eso es un reflejo de nuestro matrimonio. Wow. Porque una de las razones por las cuales en ocasiones se nos hace difícil tratar con nuestros hijos es que nosotros pretendemos que ellos sean como nosotros no hemos sido con nuestros cónyuges. Sí. Pretendemos que ellos sean respetuosos el uno con el otro, con sus hermanos, y no se peleen.
y se Cuando- traten con educación y se reconcilien. Pero eso mismo ellos no lo ven con papá y mamá. Entonces ahí todo se complica, porque ahí es donde nosotros vamos criando poco a poco unos rebeldes en potencia. Wow. ¿Por qué? Porque tengo que obedecerte, tengo que hacer lo que me dices, pero yo no te veo haciéndolo con mamá. Sí, claro. Ya perdiste tu argumento. ¿Cómo han lidiado con Pastora Mildred las posibles diferencias, que estoy convencido de que las ha habido, en la toma de decisiones con respecto a cómo van a criar a sus hijos? Qué gran pregunta y qué buena pregunta. ¿Por qué te lo digo? Porque esto saca a la luz una gran y poderosa verdad. Cásate con la persona correcta. ¿Y cómo yo sé que es la persona correcta? Sencillamente que ame a Dios y ame su palabra más de lo que me ama a mí. De ahí en adelante yo no necesito saber nada más de ella, solo saber que ella ama a Dios. Y esto te lo digo porque precisamente la respuesta a tu pregunta conlleva que papá y mamá estemos unidos. Porque en las causas de nuestros hijos, mientras papá y mamá estén unidos, jamás serán vencidos. Okay. Entonces, si nosotros estamos unidos en todo, en cuanto a lo que es permitido, lo que no es permitido, pues ellos van a ver un frente unido. Ese fenómeno de que voy donde mamá primero para luego ir donde papá, ese fenómeno no se va a dar. Mi esposa contestaba los acercamientos de nuestros hijos si ella estaba segura de cuál iba a ser mi respuesta. Wow. Porque entonces cuando ellos venían donde mí, pues yo le decía tal cosa y daba en el clavo en el sentido de que es exactamente lo que ella ya les había dicho. Pero si ella no estaba segura, ella no se atrevía a proferir opinión. Lo que decía era, ve donde papá y que papá sea el que te diga. O si no, ella misma venía con ellos y me hablaba y entonces pues, yo le daba una respuesta. Eso fue esencial Wow. en nuestro proceso de crianza. Y desde esa perspectiva nunca tuvimos conflicto con nuestros hijos, porque ellos sabían que papá y mamá siempre estaban unidos en cuanto a los criterios de crianza y la toma de decisiones del diario vivir. Si ella consideraba que mi postura era un poco desmedida y le preocupaba de que yo estuviese siendo un poco muy duro o quizá muy estricto, pues ella lo hablaba conmigo en privado. Y, Wow. me decía, me parece que se te está pasando la mano con este asunto. ¿Qué te parece si esto o lo otro? Y en ocasiones yo le decía, creo que tienes razón, voy a confiar en lo que me están diciendo. Y entonces pues yo iba, pero iba yo. Pero en ocasiones yo le decía, necesito que confíes en mí. Por esta razón, y casi siempre eran bíblicas. Y ella decía, tranquilo, yo te voy a apoyar, aun cuando crea que debió haber sido más. Sí. Y entonces, esa unidad yo diría que es imprescindible. Wow. Qué poderoso eso. Y la pregunta que me surgía mientras conversábamos, la cual obviamente me la he hecho, ¿cómo no descuidamos nuestro matrimonio cuando estamos abogados a la crianza de nuestros hijos, sobre todo cuando son chiquitos? Todas esas preguntas tan inteligentes. Te felicito. Gracias. Necesito respuestas, pastor. Mira, nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros hijos. Desde muy pequeños tenemos que acostumbrar a nuestros hijos que esta familia y este hogar gira alrededor de papá y mamá. La relación de papá y mamá. La familia no puede girar alrededor de los hijos. La familia comenzó con papá y mamá. Así es. Tu mamá llegó primero y es la que se va a quedar cuando tú te vayas. Y todo gira
alrededor de la relación de papá y mamá. Papá y mamá necesitan una noche a la semana para ellos estar solos, salir. Ustedes van a quedarse con abuelita, abuelito, etcétera. Y nosotros tenemos nuestros dates, tenemos reencontrarnos como novios. Papá y mamá en ocasiones nos vamos a ir de vacaciones, vamos a estar 3 días, luego los buscamos a ustedes, estamos el resto de las vacaciones, pero los primeros 3 días de las vacaciones es papá y mamá solo. Wow. Entonces, ellos llegan a acostumbrarse que ese tiempo de papá y mamá es sagrado Sí. y que ellos lo necesitan, etcétera. Entonces, esto se ha transmitido a las próximas generaciones. Claro, como abuelo tengo un precio que pagar, porque ahora me toca a mí cuidarlo. Sí. Mientras mi hija está disfrutando con su esposo. Pero esa es la bendición de la familia, ¿no? Y pregunto, ¿no? ¿Ustedes hicieron eso incluso cuando los nenes eran chiquitos? O sea, entiendo obviamente cuando son bebés que requieren obviamente un cuidado mucho más excesivo, pero aun cuando eran bebés. aun cuando eran bebés. Sí, ellos no duraron mucho tiempo en la habitación nuestra. Y ahora, y en aquel tiempo no habían monitores y no habían toda la tecnología que hay ahora, que no es necesario tener al bebé ahí porque tenemos pantallas, micrófonos, tenemos de todo. Claro. Pero en aquel momento donde no había, a los 6 meses iba para su habitación, ¿no? Puerta abierta, etcétera. Pero la privacidad de papá y mamá es sagrada. Nosotros consideramos que es un terrible daño que le hacemos a nuestros hijos metiéndolos en nuestra cama matrimonial. Porque esos no son hijos engreídos, son papás engreídos los que hacen eso y no saben el daño que se están haciendo a sí mismos. Entonces, es importante que los hijos, desde que tengan uso de razón, sepan que papá y mamá necesitan tiempo de privacidad y eso se tiene que respetar. Para terminar, quiero entrar en un tema más explícito, pero entro porque sé que usted ha dado numerosas enseñanzas de eso y ha hablado de eso, pero una vez escuché a un pastor que decía, la propuesta del enemigo antes del matrimonio va a ser tener relaciones antes del matrimonio y la tentación del enemigo para el matrimonio va a ser no tener relaciones durante el matrimonio. ¿Cómo no dar lugar al diablo sobre todo durante esa etapa de crianza para no descuidarla y seguir fortaleciendo el vínculo matrimonial? Ya no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico, ¿no? Pues es que precisamente ese date semanal, aunque yo considero que una pareja joven no debe esperar una vez a la semana. Y si ellos tienen disciplina, y eso lo que significa es que tenemos una hora para acostar a los niños no se acuestan a la hora que ellos les dé la gana. Los niños se acuestan cuando papá y mamá quieren que se acuesten. Y tenemos que tener una estructura. Y esa estructura, cuando se crea, los niños fluyen y ellos no se rebelan contra eso. El problema es la inconsistencia, que hoy nos acostamos a las 8 de la noche y mañana a las 10 y pasado a las 11. Entonces, cuando ellos saben que todos los días a las 8 se van a acostar, tengan sueño o no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los hombres pues tenemos que ser más conscientes de toda la carga doméstica que tienen nuestras esposas. Qué bueno, sí. Y entonces, los días donde queremos bailar mambo, pues ese día tenemos que llegar. Ese día no es para ver televisión cuando llegamos del trabajo. Claro. Ese día tenemos que enrollarnos las mangas y ayudar a bañar a los bebés. Tenemos que limpiar los platos. Tenemos que hacer muchas cosas que nuestras esposas hacen. ¿Por qué? Porque el mensaje es, quiero que nos recojamos temprano, ¿no? Y como los niños se acuestan temprano siempre, pues tenemos tiempo suficiente para nosotros poder intimar. Y poder ser cuantas veces en la semana nosotros querramos, siempre y cuando tengamos estructura. Y nosotros los hombres cooperemos en las labores domésticas para que ellas no lleguen a la cama explotadas. Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
Que conste. Gracias, pastor. Gracias. Solo para cerrar este espacio, ¿qué nos recomendaría a cualquier matrimonio joven que se pueda estar preparando para entrar a esta etapa de buscar hijos o que estén criando hijos recientemente? Tener hijos es una de las bendiciones más grandes. Yo creo que usted, aunque crea en eso, no se lo imagina. Tener hijos es una bendición extraordinaria y es verte reflejado en ellos, es tener la oportunidad de sembrar en ellos lo que en ti no fue sembrado. Ponte una meta y es que tus hijos amen al Señor. Ponte esa meta. Háblalo con tu esposa, habla con tu esposo y hagan de esa meta una meta diaria. Y yo quiero cerrar con esto. Cuando nosotros de verdad queremos que nuestros hijos amen al Señor, nosotros vamos a reconocer que hay una lucha espiritual campal que quiere minar la fe de tus hijos y que todos los días va a buscar la manera de seducirlo a cualquier cosa que no sea acercarse a Dios. Pero nosotros los padres tenemos un poder extraordinario en nuestras manos. Y yo lo enseño de esa manera. Nosotros los padres tenemos un poder extraordinario en nuestras manos. Cuando nosotros todos los días ponemos nuestras manos sobre la frente o la cabeza de nuestros hijos y los bendecimos, ahí queda una marca invisible que nadie puede ver, pero Satanás la puede ver. Y cuando un niño es marcado por las manos de papá y de mamá, él sabe, Satanás sabe, que él puede atacar a cualquier niño, pero a los niños marcados por las manos de sus padres, esos son niños intocables. Y eso parece así como medio esotérico, medio utópico, pero yo creo en el poder y la autoridad espiritual que Dios le ha dado a los padres para proteger a sus hijos. Nunca dejes de marcar a tus hijos con tus manos, bendiciéndolos, reclamando que Satanás jamás los toque. Y mientras tú proclames esa palabra sobre tus hijos, Satanás no los va a tocar. Y si intenta tocarlos, esa unción que se ha transmitido al corazón de tus hijos a través de la imposición de tus manos, la va a vencer. Ten esa confianza y nunca dejes de sembrar una palabra en el corazón de tus hijos todos los días. Yo siempre he viajado. Cuando era un profesional de la industria farmacéutica, yo también tenía que viajar, pero siempre llamaba por teléfono y le decía a mi esposa, ponme a los nenes, y yo oraba con ellos por teléfono, para nunca dejar de orar por ellos todos los días de su vida. Hermoso. Gracias, pastor. Gracias. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Esperamos que sea de bendición y que puedan seguir profundizando en lo que en el ministerio del pastor Ray y la pastora Mildred, porque definitivamente son unos referentes en temas de matrimonio y temas de crianza de hijos, y van a poder encontrar mucho contenido y mucho material en las redes sociales. Así que gracias a todos por vernos. Gracias, pastor, por estar conmigo.